¿Por qué creen que la oposición se opone tanto, perdón la redundancia, por qué creen que la oposición está tan reacia a que se lleve a cabo ese extraordinario para ver revocación de mandato? ¿El temor será quizá que se convierta en un acto de legitimación, de ratificación del presidente? Bueno, empiezo por el final. Estamos seguros que vamos a ratificar a Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Eso es indudable. Segundo, ¿por qué se rehúsan? Bueno, por dos razones. Por un lado, le tienen miedo, piensan, tienen la esperanza pues muy débil de que van a regresar al poder y le tienen miedo porque si regresan al poder precisamente es para seguir con una condición de pocos amigos con los intereses de México, de proteger sus propios intereses y en esa medida, bueno, que tienen miedo que se les aplique la ley. Pues quiero agradecerles a los medios de comunicación su oportunidad para cubrir siempre la fuente del Senado. Hemos tenido un periodo de permanente presencial donde la intención era sacar la revocación de mandato, la ley de enjuiciamiento político y la ley de las Fuerzas Armadas, un reglamento de las Fuerzas Armadas. No se alcanzó la mayoría calificada, hubo una gran discusión si se llevaba a cabo o no en una interpretación jurídica de lo que nunca se ha autorizado en la permanente. Siempre los números son muy exactos, son muy claros y eso hace que nosotros estuviéramos obligados a respetar primeramente nuestra Constitución, en segundo momento el reglamento y por eso optamos por mantener la firmeza y el aseo legislativo. Es por ello que vamos a intentar nuevamente construir un periodo extraordinario, vamos a volver a insistir, se van a turnar el día de hoy varias iniciativas que traen el mismo objetivo. Por ello, en la cita lo dejé abierto para las próximas horas y de esa forma poder intentar construir los consensos con la oposición, que también es importante generar ese tipo de acuerdos. Si nos permite, presidente, tenemos algunas preguntas. La primera de ellas es de Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Sí, muy buenas tardes, presidente. ¿Qué debemos de interpretar con próximas horas? Hoy mismo, mañana, el viernes, el próximo lunes. Y se lo pregunto porque ya nada más estamos a una semana. La próxima semana es la última sesión de la Comisión Permanente. ¿Qué tiempo están pensando en este lapso de que está usted hablando de horas? Dos, presidente, sabemos que hay una ausencia por enfermedad de COVID de una de las legisladoras de Movimiento Ciudadano. ¿Hay posibilidades de que haya movimientos en esa integración de Movimiento Ciudadano o tenemos que entender que ahí va a haber esa ausencia porque no puede presentarse la legisladora al Pleno? Y tercero, si me permite, nada más un asunto de información, ¿cuándo es la Asamblea Constitutiva de la 65 aquí en el Senado de la República? Gracias. En primer momento, sí, podría estar sesionando la primera comisión hoy mismo, por la tarde, tener nuevamente un dictamen y estar en condiciones de convocar a un periodo extraordinario mañana o puede ser el viernes. Depende con la agilidad que se pueda hacer la convocatoria y dependemos de ese comunicado, de ese dictamen que emita la primera comisión y en razón de ello daremos el espacio para que en las próximas horas podamos construirlo con todos los grupos de oposición. La segunda pregunta es respecto… Movimiento Ciudadano, la ausencia por COVID. Nosotros, en la Constitución es muy clara, se tienen que suplir a través de hay un propietario y hay un suplente. La diputada seguramente tiene un suplente o una suplente. Eso dependerá ya del grupo parlamentario. Esa es la forma en que tenemos que seguir. Y la tercera sería el 31 de agosto aquí en el Senado de la República,
que arrancaríamos con la 65 legislatura. La siguiente pregunta es de Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisa. Presidente, buenas tardes. Preguntarle, ¿por qué tanta prisa? Es decir, finalmente es cosa de esperar prácticamente 10 días para que inicie el periodo ordinario. ¿Por qué para Morena es indispensable sacar, o por lo menos esa es la señal después de lo que pasó y del planteamiento que usted hace de que se hará entiendo sería un último intento hoy en la tarde para convocarlo esta misma semana? ¿Por qué la prisa? Si además el dictamen no ha alcanzado los consensos con la oposición, no están de acuerdo ni con la pregunta, ni con la previsión presupuestal, ni con el cómputo que no queda claro si lo hará el INE o no. ¿Por qué la prisa? Eso por un lado. Y por otra parte, preguntarle también, ¿ya conocieron ustedes alguna propuesta del coordinador de Morena en materia de reforma político-electoral? Parece que está circulando por ahí alguna propuesta. ¿Ustedes como senadores de esa bancada ya la tienen en sus manos? Gracias. Y perdón, y a la diputada preguntarle, ¿respaldan después de lo dicho en la sesión? Pues se cuestionó la labor tanto del secretario de Asuntos Parlamentarios, Arturo Garita, como del presidente de la Comisión Permanente. Después de lo ocurrido, ¿respaldan a los dos en este caso, o si hay un reclamo partidista de parte del movimiento por lo ocurrido y porque pues la votación fue declarada insuficiente? Gracias, senador, gracias. Voy a permitirme contestar esa pregunta primero. Esto no se acaba hasta que se acaba, como en el béisbol. Entonces no es prisa, es responsabilidad parlamentaria y legislativa. Recuerden que no nos mandamos solos, bueno, por lo menos en los que representamos a Morena, nos manda el pueblo de México y México requiere de estas leyes, de esta legislación. Y segundo, reconozco la labor del presidente ante una discusión acalorada sobre los temas. Tuvo a bien solicitar un receso, lo celebramos, siempre ha actuado conforme a la ley, se le reconoce tanto en Morena como en los diferentes grupos parlamentarios su apego a la ley. Entonces estamos buscando precisamente después de este receso una nueva reunión y acercarnos, conversar y convencer. Eso es la dinámica parlamentaria. Respecto a los trabajos técnicos, pues también a veces se incurre de alguna manera en interpretaciones diversas y lo que queremos es que lo técnico simplemente quede en lo técnico. Es cuanto, gracias. Gracias. En el sentido de la urgencia, es porque nosotros acompañamos en una agenda al presidente Andrés Manuel en el 2018. Esta fue la figura de revocación de mandato. Han existido algunos comentarios respecto a esta legislación que queremos impulsar y en este debate político, la reforma constitucional del año 2019 es muy clara. Quien lleva a cabo la consulta es el INE. Cambiarla no podía ser por legislación secundaria. La lleva a cabo el INE. Hay quienes dicen la ley no se aplica con efecto retroactivo porque cuando se eligió al presidente Andrés Manuel no existía la figura de revocación de mandato, pero le dejamos un artículo transitorio donde se salva la parte para el presidente electo al año 2018 y 2024 podrá ajustarse a esta figura de democracia participativa. Sí tenemos como tema urgente esta legislación porque la siguiente legislatura que arranca en Cámara de Diputados tendrán que discutir la parte del presupuesto de egresos y debe ir contemplado
la gran logística que va a ser como una especie de jornada electoral para que se dé la participación ciudadana. En la parte de nuestro grupo parlamentario, nosotros tendremos nuestra reunión a finales de este mes. Está previsto quizá el 26 o 27, dependiendo de la elección propia de la mesa directiva para quien será para una mujer, todas ellas destacadas, y nuestra definición es muy clara. El liderazgo que tiene el coordinador Ricardo Monreal es de mucho consenso, de mucho trabajo político y de gran entrega al país, a la cuarta transformación, de acompañamiento incondicional como coordinador del grupo parlamentario de Morena hacia el presidente de la República. Oiga, y lo de la reforma político-electoral, ¿el senador Monreal ya les pasó, les compartió una iniciativa? La reforma política electoral son grandes temas. Tenemos uno que es los tiempos en los que arranca la jornada electoral. Está prácticamente de 9 meses. La idea es que se reduzca a 6 meses, es decir, que el proceso arranque el 1 de enero del año electoral. No en septiembre o y no en septiembre como está en nuestra Constitución y en nuestras leyes electorales. O sea, sí ya hay una iniciativa del senador. Sí, otro momento es los espacios que se le otorga a los partidos políticos en radio, en televisión. Somos de los que creemos que se deben ajustar, no ser tan amplios, porque además es obligatorio y la ciudadanía, lo he escuchado, se llega a hartar de tanto espoteo, se llega a hartar, y además es tiempo aire que pierden estas empresas que generan empleos, porque se cae también el interés de tener prendido el radio o el interés de estar viendo la televisión. Entonces creo que hay que entender esta realidad social. Tercer momento es la refundación de órganos jurisdiccionales. Esta tiene que ser una reforma constitucional. Vimos una crisis en los tribunales electorales, debe estar inmersa también esta reforma, y debe haber un parlamento abierto, que es con lo que debemos arrancarnos, donde deben estar consejeros ciudadanos del INE, magistrados electorales de todo el país, consejeros de los OPLES, estudiosos del derecho electoral, académicos, investigadores, partidos políticos. Es muy importante también la presencia de todos los partidos, y hay que construir una reforma electoral acorde a las necesidades de México, acorde a las plataformas digitales en las que ya estamos y únicamente se tiene normado por criterios. Yo creo que es una reforma muy amplia que se tiene que construir con la oposición. Así es la democracia. Oiga, solo una precisión. ¿Existe ya entonces ese proyecto, esa iniciativa del senador Monreal? ¿Ahí se contempla también la remoción de magistrados y consejeros electorales? No está contemplado aún. Seguramente puede ser que lo pongan sobre la mesa en la discusión, pero al parecer todavía no está. A grandes rasgos. Gracias. Andrea Becerril, de La Jornada. Senadora, usted una precisión. Usted citó de manera presencial. ¿Puede cambiar eso si se logra el acuerdo? Porque tiene que ser, citó a distancia. ¿Se puede cambiar el acuerdo también de última hora? Sí se puede, porque vamos a construir con la oposición el periodo. Tenemos facultades. Debería ser el siguiente miércoles. Sin embargo, la comisión permanente se mueve en términos de los aspectos políticos. Y a la diputada, usted también, si quisiera preguntarles, ¿por qué creen que la oposición se opone tanto, perdón la redundancia, por qué creen que la oposición está tan reacia a que se lleve a cabo ese extraordinario para ver revocación de mandato? ¿El temor será quizá que se convierta en un acto de legitimación, de ratificación del presidente? Bueno, empiezo por el final. Estamos seguros que vamos a ratificar a Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Eso es indudable. Segundo, ¿por qué
se rehúsan, bueno, por dos razones. Por un lado, le tienen miedo, piensan, tienen la esperanza pues muy débil de que van a regresar al poder, y le tienen miedo porque si regresan al poder precisamente es para seguir con una condición de pocos amigos con los intereses de México, de proteger sus propios intereses, y en esa medida, bueno, que tienen miedo que se les aplique la ley. Sin embargo, hay que reconocerlo, hay muchas personas muy comprometidas con nuestro país y con las demandas legislativas en todos los partidos políticos, en todos. De ahí que entiendo y estoy convencida que los coordinadores, tanto en el Senado como en la Cámara, vamos a lograr consenso y acuerdos para poder ir al Pleno en periodo extraordinario y demostrarle a México con argumentos por qué defendemos una u otra posición. La siguiente pregunta, presidente, se las hace el columnista Francisco Garfias. Con más ánimo de entender que de provocar, quisiera yo preguntarle a la diputada Almeida si ese pueblo que manda al grupo parlamentario de Morena se llama Andrés Manuel López Obrador, vive en Palacio Nacional y es de otro poder que se pone por encima de este. Esa es mi pregunta. No sé si usted ya leyó un libro que se llama Proyecto Alternativo de Nación. Yo escuché por primera vez hablar de Andrés Manuel López Obrador en un periódico nacional en Alemania. Y fue una de las motivaciones para regresar a México. Somos millones, literalmente, millones de personas que estábamos hambrientos, sedientos de una persona que encabezara, que tuviera el valor, la decencia, la perseverancia de transmitirnos, de unirnos a los mexicanos por un cambio, por una transformación, por la vía pacífica. Eso es muy importante, pacífica. Entonces, por supuesto que obedecemos al pueblo de México y representamos al pueblo de México, porque ese pueblo de México se sumó a una causa de transformación encabezada por el hoy presidente de México. Nada más una precisión, ¿dónde dejaría usted la división de poderes? No se confunda. No, es que no, o sea, cuando somos diferentes, y cuando somos iguales. La mayoría legislativa precisamente es mayoría porque se sumó a un proyecto de nación encabezado por un líder social primero. A eso obedecemos y nos sumamos personas que estábamos, digamos, fuera de la política, que nos iba muy bien fuera de la política y que pusimos en riesgo y nos pusimos los reflectores para trabajar por México, por los que tengan una inercia de los últimos 30, 40 años, de que uno está aquí en la política por intereses nada más, por reflectores, por ego, por negocios, pues les aviso que el país está cambiando. Para bien, por supuesto. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Regresando al tema de ahorita, preguntarle al senador Ramírez si finalmente se tiene ya todo para que no fallen las matemáticas por ahí, de que se tenga el suplente de este legislador, y dos, hay una reforma electoral que ya se está proponiendo en el caso del otro poder, que viene, como diría el presidente López Obrador, viene tajante, renovación total del INE con todo y consejeros. Preguntarle si ya se están preparando para esa y para obviamente consensuar ambas reformas. Gracias. Nosotros estamos listos para la discusión. El presidente puede presentar una iniciativa preferente en el arranque de la legislatura o en el año legislativo. En ese contexto, pues tendremos que construir, como lo hicimos en la Guardia Nacional, el Ejecutivo propone y el Congreso dispone. Entonces, esa va a ser la lógica con el tema electoral. La otra pregunta fue… Regresando al tema primordial, si finalmente piensa alcanzar en las próximas horas a esta parte de este legislador suplente que falta. Definitivamente estamos obligados a construir una mayoría calificada y aquí tendrá que existir mucho talento de parte de los coordinadores, tanto de Morena como del PT, como del Verde, para tener un entendimiento
con el PRI, PAN, PRD y MC. De nuestra parte, vamos a trabajar en las próximas horas para lograrlo y yo espero que tengamos ese buen diálogo y esa palabra en común que nos habló Rosario Castellanos. Presidente, diputada, les pregunta ahora Gerardo Segura de Azteca Noticias. Pero lo más quisiera preguntarte, ¿tú qué opinas de estos descalificativos que recibiste luego de que se cantó la votación? De los que me acuerdo fue que dijeron que era una chicanada y que tú estabas al servicio de esto, de estos intereses. Incluso también a Arturo Garita los calificaron. ¿Qué opinas de esta situación, de este encono que se mostró en ese momento? Mira, por eso le pedí a la diputada que me acompañara. No, pero sí me gustaría tu... Pero te quiero decir algo, las matemáticas son ciencias exactas. Los números son fríos y yo no tengo más que ajustarme a la Constitución y al reglamento. Entiendo la parte política, el desahogo. Yo he actuado siempre con congruencia, así quiero cerrar. Tuvimos presiones de toda naturaleza, políticas, desde luego. Sin embargo, creo que la Constitución, nadie puede estar por encima de ello. Si los números le ajustaran a Morena para hacer todos los periodos extraordinarios, pues hubiéramos interpretado las porciones. Aquí los números tienen que ser exactos. El doctor Garita es un hombre que tiene una trayectoria impecable y es un hombre que sirve al Estado mexicano y a esta gran institución sin fobias y sin filias. Es un profesional. La verdad que es un llamado a que se respete la legalidad siempre, trátese de Morena, del PRI o de quien sea, ¿no? Hay que respetar siempre la legalidad y siempre estar en consecuencia con ello para tener, sí, el debate político desde la perspectiva de cada uno, pero al final creo que se logró sacar la sesión y mañana hay que seguir otra vez generando los consensos. Así es. Oye, nada más una reacción, si quieres tú, sobre esta declaración de un diputado de Veracruz sobre que se invadiera España y que proclamaran rey a López Obrador. O sea, ¿no parece ya como que fuera del lugar de este tipo de cosas? ¿Qué tipo de opinión te merece? Yo no opino sobre esos temas. No opino. ¿Pero por qué? Pues fue una declaración ahí. Cada quien con su cada cual. Oye, ya más una cuestión, es que hace rato preguntaba a Claudia de Televisa Flores, en relación a esta reforma para evitar tanto spot en radio y televisión, tú comentabas que pues, ya la ciudadanía está harta de esta situación. ¿Sí estaba avanzando en esto? Sí, claro, este es un tema que debe estar, yo creo que nos pasa a todos. A mí como ciudadano prendía la televisión y veía los spots de todos los partidos y todos eran descalificaciones y las propuestas a un lado. Ahora imagínate, nosotros que estamos en la vida pública, ahora imagínate al ciudadano normal que está en su actividad en la parte privada o en la parte de su trabajo, pues creo que hay que saber entender los momentos de la sociedad y disminuir los tiempos también de las campañas electorales. Hay quienes están a favor y hay quienes están en contra. Yo creo que entre menos tiempo, como en muchas democracias del mundo, en sus procesos electorales son demasiado cortos. España creo que van 15 días su relevo del Parlamento y ahí eligen a su primer jefe de Estado. Entonces, teniendo un país plurinacional, nosotros en México pues, tenemos 2 meses de precampaña y 3 meses de constitucional. Entonces, estás hablando de 5 meses. Entonces, es un proceso muy amplio, muy largo. Gracias, Laura. Gracias. Sería todo, no tenemos Gracias. más preguntas. Buenas tardes a todos. A ustedes, buenas tardes.